que parece el guión de una historia, una película de espionaje, chantaje, extorsión, donde aparece un expresidente, Martín Vizcarra, ya no como una presencia lejana, como una posibilidad, sino directamente sindicado por un colaborador eficaz, en este caso que se inició con la caída política del ex jefe del gabinete, Alberto Otárola. ¿Recuerdan cuando cae Otárola? Toda la historia detrás, los testimonios de una joven que había entrado a trabajar al Ministerio de Defensa luego de una reunión con él y en su momento se habló de un complot. ¿Recuerdan ustedes a Yesiré? ¿Recuerdan ustedes el caso de esta joven, Yesiré Pinedo, quien apareció en los medios de comunicación contando parte de la historia que ahora, a través de una fiscalía, se van conociendo detalles nuevos, donde también aparece un ministro de Estado que ya fue citado a declarar? Lo vamos a ver, y en este caso hablamos de Morgan Quero, lo vamos a ver saliendo de la primera Fiscalía Corporativa en lo penal, porque este caso tiene tela para cortar. Aparece un ministro, aparece un expresidente, aparece mencionado el hermano de la presidenta, nuevamente, Nicanor Boluarte, y un funcionario, en este caso un exfuncionario, pero hoy dirigente político, César Figueredo, allegado a Martín Vizcarra, dirigente del partido de Martín Vizcarra. Todos ellos en esta trama que va a sorprender a más de uno. Vamos con la nota que ha preparado Carlos Hidalgo. Atención a los detalles y a los personajes. Vizcarra, ya te vieron. Ministro Quero, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Una consulta. Nos vemos. ¿A qué está presentado acá la diligencia fiscal? Gracias. Ministro Quero. Perdón. Ministro Quero, ¿podemos conversar? Son casi las 10:30 de la mañana del pasado jueves 12 de septiembre y el ministro de Educación, Morgan Quero, abandona las instalaciones de la primera Fiscalía Corporativa Penal ubicada en el Jirón Tarma, en el centro de Lima. ¿Qué hacía el ministro a esas horas de la mañana en esta sede fiscal? Una consulta. ¿A qué está presentado acá la diligencia fiscal? Gracias. Ministro Quero. Quero asistió a esta fiscalía para brindar su declaración en una investigación que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de extorsión en contra del expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Pero Quero no es el único investigado. Punto Final accedió a esta disposición que data del 18 de julio pasado, con la que se inician diligencias preliminares por este delito, no solamente contra el ministro, sino también contra el expresidente Martín Vizcarra, contra el exdirector de COFOPRI, César Figueredo, contra Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado, y contra Yesiré Pinedo, protagonista del escándalo que devino en la salida de Otárola del gobierno, en marzo de este año. El país ha sido testigo de un complot, de una conspiración contra el presidente del Consejo de Ministros. Esto fue lo que dijo Otárola cuando dejó la presidencia del Consejo de Ministros en medio de un escándalo en que lo privado se mezclaba con lo político. Al entonces primer ministro se le acusó de beneficiar a la joven Yesiré Pinedo, con quien había tenido previamente una relación sentimental, con 2 órdenes de servicio en el Ministerio de Defensa en el 2023, por un total de 53.000 soles cuando ya ostentaba el cargo de jefe del gabinete. Otárola no se ayudó mucho cuando aseguró haber conocido a Pinedo en una reunión y que no la había visto más, pese a que la joven registraba una visita en diciembre del 2022 a su despacho cuando él detentaba el cargo de ministro de Defensa. La difusión de un audio terminó por echar su suerte. En el audio se escuchaba a Otárola pedirle a Pinedo su currículo, dando la idea de que buscaba colocarla en el Estado. Eso bastó para que Otárola sea alejado del gobierno de Dina Boluarte, no sin antes acusar a Martín Vizcarra de estar detrás de su salida. Yo no tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás de todo esto y su equipo de gente corrupta. Me sorprendió la mención al señor Nicanor Boluarte. Yo lo conozco y estoy seguro que él no está en esta confabulación. De poco o nada sirvió que Pinedo saliera a los medios argumentando que el audio en realidad era un video de 15 minutos grabado en enero del 2021, cuando este no era funcionario público y que el currículo se lo había pedido para una entidad privada. O que acusara a Martín Vizcarra y a César Figueredo, actual secretario general del partido del expresidente, de estar detrás de un complot contra Otárola, tal como este lo había señalado. El también ex abogado de la presidenta dejó el cargo y el asunto pareció quedar ahí.
Hasta que en julio de este año, la Fiscalía decidió investigar, basándose en las declaraciones de un colaborador eficaz del EFICOP, el colaborador 15-2024. Este colaborador implica a Martín Vizcarra, César Figueredo, Nicanor Boluarte y al actual ministro Quero en una supuesta intriga política para sacar del cargo a Alberto Tarola. Declaración del colaborador eficaz 15-2024. César Figueredo le empieza a explicar que eso no va a salir en ningún lado y que el plan acá es que como Alberto Tarola no aceptó a la primera ni a la segunda interceder a favor de ellos, el único medio que se tenía para sacarlo era a través de Nicanor Boluarte o Morgan Quero, quienes iban a ir con esos videos fílmicos a la presidenta y le iban a pedir que lo saquen silencio a Otárola y que cuando eso llegaría a ocurrir, el señor Nicanor iba a poder recomendar a una persona de su alta confianza que esté de acuerdo con los intereses del expresidente Martín Vizcarra. Todo es absolutamente falso. ¿Ya? Yo entiendo el contexto de la denuncia, sé que es una denuncia que tiene, independientemente de los hechos, un contenido político y es legítimo, pero en este camino de teoría de la conspiración, mi patrocinado no tiene absolutamente nada que ver. Se trata de justificar el accionar de un exfuncionario público como es el ex premier Alberto Tarola respecto de algunas contrataciones que habrían sido indebidas, producto de una relación sentimental que creo él no ha negado. Entonces creo yo que lo que le corresponde a él es asumir como varón estos hechos y no echarle la culpa ni la responsabilidad a nadie. Punto Final accedió a la declaración del colaborador eficaz dada ante las autoridades el 11 de abril pasado. En su testimonio, el colaborador refiere que en diciembre del 2022, Yacir Pinedo recibió una llamada de César Figueredo, con quien había trabajado en Cofopri cuando este se desempeñó como jefe de esa entidad en el 2018, durante el gobierno de Vizcarra. En esa llamada, Figueredo le hizo una propuesta a Yacir. Declaración de colaborador eficaz 15-2024. En aquella llamada le preguntó cómo estaba y si se encontraba trabajando. Asimismo le dijo que su expareja, el señor Alberto Tarola, estaba como ministro de Defensa y le preguntó si aún tenía algún tipo de contacto con él, ante lo cual Yacir Pinedo le dijo que no. César Figueredo le dijo que él sabe que Yacir Pinedo mantiene a su familia, expresándole que lo único que tenía que hacer Yacir era contactarse con Alberto Tarola para ver si él podría ayudar para que César Figueredo ocupe el cargo público como superintendente de la SUNARP, porque solo así podría darle un trabajo fijo a Yacir. El colaborador asegura que eso explica la razón de la visita que Pinedo le hizo a Otárola en diciembre del 2022, cuando este era ministro de Defensa. La joven le habría pedido al entonces ministro que intercediera ante la presidenta Dina Boluarte para designar a Figueredo en la SUNARP. Otárola le habría dicho que no, según el colaborador, algo que fue comunicado a Figueredo. Entonces pasó lo siguiente. César Figueredo le pregunta a Yacir Pinedo si ella tenía algo que la vinculara al señor Alberto Tarola, si por casualidad ella tenía alguna foto o algún video en la que se pueda confirmar la relación que ellos habían tenido. Y ella le dijo que sí tenía, pero que eran cosas pasadas del año 2021. César Figueredo le dice, perfecto, nos podemos reunir para que me muestres, y Yacir le dijo que sí. Según el colaborador, esta reunión se dio en enero del 2023 en el domicilio de Yacir en Lince. Y ahí es donde Figueredo seleccionó el video donde Otárola le pide el currículo a la joven, que había sido grabado en enero del 2021. Figueredo le habría dicho a Pinedo que haría unas coordinaciones con Martín Vizcarra y que éste se encargaría de recomendarla con el entonces ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta para que pudiera trabajar en esa entidad, algo que ella consiguió en febrero de ese año. Pero este colaborador relata algo más y sin duda grave. Según su declaración, entre febrero y marzo del 2023, Figueredo volvió a la casa de Pinedo. Una vez ahí, llamó al expresidente Martín Vizcarra por la aplicación Signal. Vizcarra y Figueredo le habrían dicho a la joven que citara a Otárola a su casa, algo a lo que se opuso ella argumentando que tenía pareja. El expresidente Martín Vizcarra replica y dice, tú no te preocupes, todo va a salir bien, los de inteligencia nos van a apoyar, Conejo se va a encargar de todo. A lo que Figueredo dice, tú solo trae al premier Otárola y muéstrale el video, dile que si no acepta lo que se le ha pedido en un principio, enviaremos el video a la prensa.
Es lo único que tienes que hacer. Confía en mí, no le pasará nada a ti ni a tu pareja. Conejo se va a encargar de todo. Se refiere al coronel de la policía Martín González, conocido como Conejo. Durante el estallido del escándalo ya se había mencionado que el coronel González estuvo involucrado en un eventual seguimiento a Alberto Tarola. Como se quiere, el colaborador refiere que el entonces premier llegó a la casa de Pinedo, vio el video grabado en enero del 2021 y se negó nuevamente a la solicitud para que Figueredo fuese jefe de la SUNARP. Ok, no te preocupes, lo importante es que fue a tu casa, le habría dicho Figueredo a Pinedo, según el colaborador. El partido político Perú Primero, en primer lugar, es un partido desde sus inicios absolutamente opositor a este gobierno. Entonces, no hay forma de que Perú Primero como organización política haya querido tener algún tipo de acercamiento o cargo público con este gobierno, bajo ninguna circunstancia. Esto es lo que dice el exministro de Justicia Alejandro Salas, hoy abogado de César Figueredo y vocero de Martín Vizcarra y del partido Perú Primero, del cual es ahora militante. Sin embargo, hay más en la declaración de este colaborador. Por ejemplo, refiere que hubo varias reuniones a las que acudió Yacir Pinedo en el local partidario de Vizcarra en San Isidro. En una de estas, la joven habría visto imágenes del supuesto seguimiento a Tarola afuera de su casa en Lince. En otra, producida el 23 de septiembre del 2023, Figueredo habría grabado partes del video de Otárola y habría mencionado por primera vez a Nicanor Boluarte y Morgan Quero. Después de lo cometido, pasó a grabar en partes un video en donde se visualiza imágenes íntimas del señor Otárola. Se lo pasó a su WhatsApp desde el teléfono de Yacir Pinedo, lo revisó y giró la laptop para su lado. Y le menciona a Yacir textualmente: nosotros estamos viendo el medio para poder ver cómo llegamos a tener SUNARP, y uno de los caminos es el hermano de la presidenta, el señor Nicanor Boluarte, o de su asesor Morgan Quero. Ya Martín Vizcarra es el contacto directo con ellos, y que así se encargaría de hacer llegar cualquier tipo de información a la presidenta. Según el colaborador, fue en ese momento que Figueredo le mostró los videos de seguimiento a Otárola fuera de su casa. Pinedo le reclamó y este dijo lo siguiente. César Figueredo le empieza a explicar que eso no va a salir en ningún lado y que el plan acá es que como Alberto Tarola no aceptó a la primera ni a la segunda interceder a favor de ellos, el único medio que se tenía para sacarlo era a través de Nicanor Boluarte o Morgan Quero, quienes iban a ir con esos videos fílmicos a la presidenta y le iban a pedir que lo saque en silencio a Otárola, y que cuando eso llegaría a ocurrir, el señor Nicanor iba a poder recomendar a una persona de su alta confianza, que esté de acuerdo con los intereses del expresidente Martín Vizcarra, y el señor Morgan Quero sería nombrado como ministro, y así todos ganaríamos. ¿El señor Nicanor Boluarte conoce al señor Martín Vizcarra, conoce al señor César Figueredo? No, no los conoce, no tiene nada que ver con ellos. No los conoce de ningún lado. De ningún lado, exactamente. No hay forma de que se pueda establecer una conexión entre estos personajes y el señor Nicanor Boluarte. Ninguna, mucho menos en términos delictivos. Esto nos refirió la defensa de Nicanor Boluarte. Pero el colaborador habla también de dinero. Según este, Figueredo le habría dicho a Pinedo que Nicanor Boluarte le estaba ofreciendo $50.000 por autorizar la difusión del audio. Esto durante otra reunión en el local partidario de Vizcarra. A lo que Yacir Pinedo le responde que no, porque ella no quería meterse en más problemas. En ese interín ingresa a la oficina del expresidente Vizcarra, la saluda y le dice textualmente: ambos podemos hacer grandes cosas y más aún con la información que tú tienes. Tú no te preocupes de nada. Figueredo se encargaría de pasar todo el contenido al hermano de la presidenta. Y para proporcionarle seguridad a Yacir Pinedo, aceptó tomarse una foto. Falso. La señorita Pinedo fue a visitar al local de campaña, ¿no es cierto? Que estaba en San Isidro en ese momento. Que estaba en San Isidro en ese momento, al expresidente, como van a visitarlo todos los días diversos ciudadanos y ciudadanas, no solamente de Lima, sino a nivel nacional. Y la señorita es la que le pide una foto al expresidente y él accede a la foto, como lo hace absolutamente con todos, ¿no? Pero esa fotografía que pueda tener con ella pues no significa absolutamente nada, ¿no? Primero se dice que él nombra personas, que él interfiere en cargos, y ahora hemos llegado al punto en que se dice que él ofrece dinero para comprar videos. Entonces esto está cada vez yendo de mal en peor.
Luego este ofrecimiento habría llegado a $200.000, pero Pinedo siempre se habría negado. El colaborador sostiene que en febrero de este año, Figuereo se comunicó por última vez con Pinedo, informándole que le habían robado el celular donde se encontraban las capturas de audio que había hecho al video de Otárola. El resto es historia. ¿Usted ha sido notificado de esto? Mire, Carlos, efectivamente ese proceso, esa investigación existe, pero yo quería brevemente, por respeto al medio de comunicación, ser muy breve en este tema y decir que siempre he sido y seré respetuoso de la reserva en las investigaciones fiscales, ¿no? Sin embargo, fíjese, en este caso concreto, solo diré que la verdad poco a poco sale a la luz. Y que, digamos, los actores de esta nauseabunda conspiración estaban más cerca de mí de lo que me imaginaba. Esto fue lo que nos dijo Alberto Otárola en una comunicación breve por teléfono. Una consulta. ¿A qué está presentado acá la diligencia fiscal? Ministro Quero. Este lunes se espera recibir la declaración de Nicanor Boluarte en esta investigación. ¿Es esta una historia de supuesta extorsión o más bien de contraataque político? ¿Por qué, según palabras del colaborador, le interesaba a Vizcarra tomar el control de la SUNARP? Las investigaciones deben aclarar todas las aristas. Es muy pertinente la pregunta que se hace Carlos Hidalgo. ¿Por qué querer tomar el control de la SUNARP, de registros públicos? Pero además, en su momento, el que era presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, denunció un complot. Hoy hay una investigación fiscal, como hemos visto. Han asistido el actual ministro de Educación, el expresidente, y van a continuar asistiendo otras personas citadas porque hay una declaración de colaborador eficaz muy detallada. Desde aquí lo que toca pedir no solamente es que avance la investigación, sino que se brinde protección a Yacir Pinedo, esta joven que también tiene mucho que contar y que confirmar en esta historia ciertamente cada vez más truculenta.